Conseller, presidente de la COE, presidente saliente de FEIQE, Luis Serrano, presidente entrante, Antón Valero, distinguidas autoridades, señoras y señores. Permítanme que en primer lugar mis palabras sean para expresar mi agradecimiento por la invitación que FEIQE me hace para participar en este acto de clausura de esta Asamblea General. Sería también, en estas palabras introductorias, expresar mi felicitación al presidente saliente, porque tal como ya se ha dicho aquí con anterioridad, ha sido una época, una etapa, estos últimos 4 años, ciertamente de dificultades económicas en general y particularmente, dificultades para el sector industrial. Y sin embargo, a lo largo de estos 4 años, en medio de esas dificultades, este sector con carácter general ha demostrado resistencia, ha demostrado tener un saneamiento financiero superior al que se da en otros ámbitos de la industria, desde luego, al que se da en otros ámbitos de la economía, y ha tenido también la fortaleza de ir adaptándose paulatinamente a algo que no siempre es fácil, a esa crecientemente exigente normativa medioambiental europea y por ende también, virtud de la transposición de las directivas de la normativa ambiental en España. Sin embargo, tengo que decir y reconocer que cumplir la norma medioambiental, al igual que cumplir cualquier tipo de norma, siempre es garantía de prestigio, de reputación y también de imagen, tal como muestra y pone de manifiesto el sector de la química en España y, desde luego, también en Cataluña. El presidente entrante de FEIQE se va a encontrar con un contexto diferente al que hemos tenido a lo largo de los últimos años. No porque podamos echar ningún tipo de campanas al vuelo, porque no sería justificado ni, en mi opinión, tendría fundamento. Sin embargo, creo que entramos en una etapa de mayor crecimiento, de mayor prosperidad y también de mayor empleo. Y además una etapa donde también se ha dicho con anterioridad, en una etapa en la que la apuesta por la reindustrialización, la apuesta por aumentar el peso de la industria en el conjunto de la economía, aparece ya como una apuesta clara, inequívoca e irreversible, en España y también en Europa. Estamos ante un sector importante por todo lo que aquí se ha dicho, desde luego por un volumen importante de facturación, muy importante por lo que pone de manifiesto desde el punto de vista de la innovación y el desarrollo tecnológico que se da en el mismo, también importante por el proceso de exportación e internacionalización de la empresa del sector químico y, desde luego, también por el empleo que genera tanto directamente como indirectamente. Y, sin embargo, es un sector que a lo largo de los últimos años, aparte de los problemas comunes a cualquier otro sector de la economía, debido a las dificultades, también ha enfrentado de manera singular un problema que también aquí se ha mencionado, relacionado con la aminoración de competitividad debido al factor energético. No quiero eludirlo en mi reflexión, al contrario, quiero aprovechar esta ocasión que se me da para compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a qué hemos hecho, por qué y con qué resultado. El problema de la energía no es solo un problema de España, no es un consuelo, pero quiero situarlo en un contexto europeo, porque también aquí se ha hablado del problema de la energía en Europa. Cuando vemos cuál ha sido el gran cambio que se ha producido en el mundo, en el contexto energético a lo largo de los últimos años, la gran revolución, si me permiten la expresión, esa ha sido la revolución del shale gas. Eso ha sido lo que ha permitido que una economía, la primera economía del mundo, la economía de los Estados Unidos, haya llevado costes de producción en la industria
a niveles sensiblemente inferiores a los que hay en Europa y desde el punto de vista energético, desde luego, sensiblemente inferiores a los que hay en Asia. Y eso no ha sido casual. Eso ha sido fruto de una apuesta inequívoca que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos por mejorar y aumentar algo que debe estar de manera clara en cualquier agenda política de cualquier país del mundo, que es aumentar la seguridad energética, disminuir la vulnerabilidad, disminuir la independencia. Y en España estamos en una economía en la que tenemos una dependencia solamente en importación de hidrocarburos de más del 99% de lo que consumimos. Una factura de aproximadamente unos 38.000 millones de euros cada año, 100 millones de euros cada día, lo que pagamos de factura energética. Con esos mimbres podemos permitirnos en este país prescindir de saber o no si realmente tenemos recursos energéticos. Es que podemos eludir, hacer sondeos, investigaciones, prospecciones, para ver si tenemos gas, si tenemos petróleo o si tenemos ambas cosas. Podemos prescindir de aquellas tecnologías que en algunas economías, Estados Unidos, también algunas otras, han puesto de manifiesto que ganan competitividad porque ahí tienen una caída del coste de la energía. En mi opinión, hay lujos que no nos podemos permitir. Y uno de esos lujos es precisamente cerrar los ojos, a determinar, a saber si realmente en España, por fin, podemos encontrar alguna vez recursos energéticos que nos permitan disminuir la vulnerabilidad, disminuir la dependencia y, por tanto, aumentar la seguridad energética. Esa es la razón, y no otra, por la cual el Gobierno, allí donde tenga un planteamiento racional, lógicamente, dentro de la legislación vigente, bueno fuera, cumpliendo absolutamente todas las prescripciones medioambientales, ¿cómo no va a ser así? Pero allí donde haya una oportunidad de saber si tenemos o no tenemos recursos, sean convencionales o no convencionales, el Gobierno lo va a apoyar. Y esa es la razón por la cual, en octubre del año 2013, el Gobierno modificó la Ley General de Hidrocarburos del año 98 para introducir, como parte de la legislación básica del Estado, la posibilidad de que a través de la fracturación hidráulica podamos determinar si tenemos o no tenemos recursos no convencionales. Lógicamente no será el Gobierno quien dé o no dé la autorización que en su caso solicite un operador. Eso no forma parte de la competencia del Gobierno. Eso forma parte de la competencia de las comunidades autónomas. Ahora bien, las comunidades autónomas tendrán que adoptar sus decisiones en esta materia conforme a lo que se establece en la legislación básica, porque eso es legislación básica del Estado. Y lo que no podemos hacer, con total respeto a quienes piensen de contrario, es darle la espalda a saber y a conocer qué recursos energéticos disponemos en España. Por tanto, una parte importante de la reforma que se ha hecho en el sector de la energía globalmente ha estado encaminada a aumentar la seguridad energética, entre otras cosas, porque es parte de la estrategia de seguridad nacional que ha sido aprobada por parte del Gobierno. Pero un sistema y un modelo energético no solo tiene que ser un sistema que aspire a maximizar sus niveles de seguridad desde el punto de vista de los suministros, también ha de ser un modelo sostenible. Y cuando hablo de sostenibilidad, no solo me refiero que también a la sostenibilidad medioambiental, bueno fuera. Por cierto, España es de esos pocos países europeos que a día de hoy, año 2014, en cuanto a los objetivos previstos para el año 2020 de mix eléctrico con energías renovables, estamos por delante. El pasado año 2013, de cada 100 megavatios que se generaron en España, de cada 100 megavatios hora, 42
lo fueron por energías renovables, cogeneración y biomasa. Por tanto, desde ese punto de vista, sepamos que las cosas se han hecho bien y se están haciendo bien. Pero cuando hablamos de sostenibilidad de un modelo energético no podemos hablar solo de la parte de sostenibilidad medioambiental. También será importante saber si es sostenible en términos económicos, financieros, y cuál es la repercusión y el impacto directo que ese sistema tiene en términos de renta disponible para los ciudadanos, familias, factura eléctrica, y qué impacto tiene en términos de competitividad para la industria. Y ahí también teníamos un problema. Ya no solo es el problema, ahora diré algo sobre el mismo, del creciente desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico, eso que se ha conocido como déficit de tarifa, es una realidad en España. Es que además, aparte de eso, los precios de la energía eléctrica en España no dejaron de aumentar desde el año 2004 al año 2012 y lo hicieron en un porcentaje acumulado del 67%, un 6,9% de promedio anual, insostenible para las economías domésticas, insostenible para la industria. Y por ello también, otro de los objetivos de esta reforma ha ido encaminado a disminuir ese creciente desfase entre ingresos y costes del sistema, pero también a estabilizar en primer lugar y disminuir después los precios de la energía. Y eso se ha hecho dentro de un proceso global de reformas en España, adoptando medidas que el Gobierno sabe, particularmente quien les habla, que no han sido del agrado de los operadores. No han sido del agrado porque una parte importante de estas medidas han ido orientadas a disminuir los costes regulados del sistema. Pero lo que son costes regulados del sistema para los consumidores, lo que son costes regulados del sistema para las industrias, son ingresos regulados del sistema para los operadores. Y es normal que cuando disminuyen los sistemas de retribución de esos costes regulados, al final lo que se está haciendo es disminuyendo también los ingresos vía retribución de los operadores del sistema. Por tanto, entiende perfectamente el Gobierno que este tipo de medidas no hayan gustado a los operadores. Pero la pregunta es, ¿había otra alternativa? Hace 3 años, en medio del conjunto de desequilibrios macroeconómicos que tenía entonces España, podíamos plantearnos, por ejemplo, un incremento en los peajes del sector eléctrico cercano al 80%, del que derivara un incremento en el precio de la energía eléctrica del 40%, ¿eso podíamos permitirnoslo? Absolutamente no. ¿Es una reforma cómoda? Desde luego que no. Pero era una reforma necesaria y, si me permiten, yo les diría que imprescindible. ¿Cuáles son los resultados de ese conjunto de medidas? Pues bien, en términos de precios, en el año 2013, en España, fuente Instituto Nacional de Estadística, los precios de la energía eléctrica han tenido una disminución superior a un 3%. En lo que llevamos de año 2014, periodo enero a septiembre, si consideramos solamente el coste de la energía, sin incluir lo que son los costes regulados del sistema, lo que es la energía, a enero-septiembre ha habido una disminución del 4,9% en comparación al mismo periodo del año anterior. Si incluimos la tarifa en su conjunto y, por tanto, también el porcentaje que dentro de la misma tienen los costes regulados del sistema, esa reducción ha sido superior al 6%. Este año, lo normal es que el precio de la energía eléctrica en España disminuya en un porcentaje superior al que ya disminuyó en el año 2013. ¿Está todo hecho? No. ¿Vamos en la buena dirección? Creemos que por los resultados vamos en la buena dirección. No solo en términos de estabilidad y disminución de precios de la energía eléctrica, sino también, acaso tan importante como lo anterior, en términos de control del déficit estructural que anualmente
arrojaba el sector y que para el año 2013 estaba previsto en 10.500 millones de euros adicionales a los 27.000 ya acumulados, y que en cambio para el año 2013 fue de 3.200 millones de euros, y para este año el Gobierno y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo estima que muy probablemente estará en equilibrio por primera vez después de muchos años. Por tanto, le damos toda la importancia a la corrección de estos desequilibrios en el sector de la energía en general y particularmente en el sector de la energía eléctrica, y los resultados lo informan al Gobierno de que la hoja de ruta que hemos elegido es la hoja de ruta adecuada y que por ello tenemos que persistir en este proceso reformista. El pasado viernes fue aprobado por parte del Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos para el año 2015. Unos presupuestos que apuntan un crecimiento de la economía del 2%. Este año la previsión del Gobierno es que cerremos con el 1,3%. Y es verdad que tenemos que tener en cuenta que España está fundamentalmente en un entorno europeo y que no es neutral lo que ocurra en Europa en general y particularmente en la zona del euro respecto a lo que ocurra en España. Ahora bien, si uno observa cuál ha sido la evolución de la actividad económica a lo largo de los últimos 12 meses en España, cómo se ha ido invirtiendo la tendencia de una recesión, de una caída durante 9 trimestres consecutivos, en primero, un crecimiento débil, pero crecimiento, en el tercer trimestre del año 2013, 0,1%, 0,2% en el cuarto trimestre, 0,4% en el primer trimestre de este año, 0,6% en el segundo. Desde luego, da la impresión que las cosas ciertamente han empezado a cambiar. A un ritmo lento, es verdad, pero con una particularidad, y es que con estas tasas de crecimiento ahora se crea empleo neto en España. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un marco laboral, también fruto de una reforma que permite que con tasas de crecimiento del entorno del 1% se cree empleo neto en España. Esta mañana hemos conocido las cifras del paro registrado correspondientes al mes de noviembre, al mes de septiembre. Hay 19.700 personas más en paro, casi 20.000. Nunca el aumento del paro puede ser ni es una buena noticia, y por tanto esta tampoco, en términos absolutos, no es una buena noticia. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta, se ha comentado también aquí con anterioridad, que si uno observa el comportamiento del mes de septiembre durante los últimos 6 años, el promedio de aumento del paro, el promedio en los 6 años, cada mes de septiembre ha sido de 70.000 personas, 20.000 en este. Bien, no es una buena noticia, pero desde luego en términos de tendencia mejora. La buena noticia es que en términos desestacionalizados, durante el mes de septiembre hay un aumento del empleo de 33.000 personas. Y si consideramos el último año, hay un aumento de 275.000 personas que antes no trabajaban y ahora están trabajando. Y uno de los sectores donde aumenta el empleo es justamente el sector industrial. Bien, esto no supone echar las campanas al vuelo, porque no se puede echar las campanas al vuelo en ninguna economía que tenga todavía un 23% de desempleo. Pero sí nos sirve para algo. Nos sirve para saber que la hoja de ruta que hemos trazado, de acuerdo a los indicadores que vamos conociendo, más consumo, más inversión, más exportación, más importaciones, porque eso también viene de la mayor capacidad del consumo, más crecimiento en definitiva, eso viene dado por el conjunto de reformas que se han venido haciendo. Y por tanto, la moraleja, si me permiten, no puede ser otra que la persistencia en el proceso reformista que se ha iniciado a principios de esta legislatura. Y desde luego, el Gobierno siempre
siempre estará, lo decía el consejero Puig, por la concertación, por llegar a grandes acuerdos, porque si algo demuestra la historia de España, también la historia de Cataluña, es que la vía del consenso, del acuerdo y de la concertación nos lleva a todos lados. El no acuerdo, la no concertación, no nos lleva a ninguno. Por tanto, mi deseo y mi convencimiento es que sigamos por ese camino de la concertación. Enhorabuena a todos y muchas gracias.